está la forma de respirar desde el diafragma, pero es una forma que tú tienes que empezar a utilizar normalmente, ¿sabes? Para eso, más allá de hablar con el diafragma, lo que tienes que hacer es cambiar tu respiración para que sea diafragmática, ¿sabes? Entonces, ejercicios muy simples como acostarte en una cama, ponerte un libro en la tripa y respirar, y solamente se tiene que levantar el libro, ¿sabes? O sea, tú te pones el libro en la tripa y solamente se tiene que levantar el libro, no se tienen que inflar los pulmones, ¿sabes? Y entonces conscientemente, eso por ejemplo, yo cuando yo estaba practicando a lo mejor trabajar lo del músculo PC, ¿sabes? Que es justamente lo de cuando tú estás meando, como vas contrayendo el pene y vas meando como a poquito, ¿sabes? Para trabajar como todo el tema del tantra, pues esto es exactamente igual. Tú normalmente respiramos de manera inconsciente, como hemos aprendido, como nos hemos habituado a ser. Entonces una manera de tú empezar a practicar esto, incorporarlo, es cada hora ponte una alarma, o cada 2 horas ponte una alarma, y durante cada 2 horas, durante 5 minutos vas a hacer una respiración consciente, donde simplemente vas a inhalar por la nariz, vas a llevar aire al diafragma y lo vas a expulsar por la boca, ¿vale? O sea, tú al principio no te vas a... tú tienes que hacer este ejercicio diariamente, 21 días, 30 días, ¿por qué? Porque esto no es algo automático, esto es una educación que tú tienes que ir haciendo a tu cerebro para reprogramar tu forma de respirar. También por otro lado, el que te quedes afónico, entiende que puede ser hasta una excusa para acercarte más a ella, ¿sabes? Es decir, imagínate que de repente tú estás teniendo una cita y te sientas delante de ella. Tú le dices, oye, la verdad es que tengo un problema, y es que cuando hablo mucho y estoy hablando a esta distancia, puede ser que me quede afónico, entonces no te importa que me sienta a tu lado. Entonces utilizas todo esto incluso para crear esa proximidad. Es lo mismo que en el juego de discotecas. Tú cuando estás jugando por la noche, yo por ejemplo por el día hablo un montón, ¿vale? Pero nunca me he quedado afónico, pero por la noche, por ejemplo, yo soy el que más hablo, el que más grito, comparto toda mi puta vida, y cuando llego al día siguiente estoy bien jodido. O sea, los talleres, cuando nosotros damos los talleres de seducción, estamos bien jodidos. Y por ejemplo, Abdones, antes que levantó la mano, lo pudo vivir, hay más gente que también lo ha vivido. Yo cuando salgo al día siguiente estoy como todo el rato como con las pastillas estas de miel, ¿vale? Pero es una excusa perfecta el que te puedas quedar afónico, como una manera de tú acercarte a su oreja y entonces pues estar platicando simple, ¿sabes? Y sobre todo con voz bajita. También tienes que tener en cuenta una cosa, el cómo hablas es importante. Cuando nosotros hablamos y terminamos en agudo, nuestras cuerdas vocales se debilitan más. Entonces nosotros a la hora de hablar tenemos que hacer un pequeño ejercicio. Tenemos que darnos cuenta de que hay tres tipos de voz. Está la de buscar el rapport, ¿vale? Está luego por otro lado la voz que es la neutral, y luego por otro lado está la voz que rompe el rapport, ¿vale? Romper el rapport. O sea, y esto no lo había hecho antes, que por cierto aprovecho aquí para decir, y que vos lo sepáis, la tercera semana de octubre, o sea, como en 3 semanas, lo más seguro es que vamos a hacer otro taller presencial aquí en Playa del Carmen. Entonces te lo digo a ti, Alejandro, porque estás por aquí, para que veas la posibilidad, y si alguno de vosotros se lanza y quiere vivir la experiencia de un taller intensivo de 3 días, es una experiencia épica, donde vais a salir de vuestra zona de confort y sobre todo donde vais a vivir experiencias que no habéis vivido nunca, ¿sabes? Y donde yo voy a estar con vosotros y todos los asistentes también van a estar con vosotros, y nos vais a poder también ver en acción. Cuando tú estás buscando el rapport de una persona, ¿qué es lo que sucede? Que aquí terminas en agudo, ¿vale? Terminas en agudo. El tono voz de neutralidad es cuando estás hablando siempre con el mismo tono y no haces ni subida ni bajada, simplemente hables así, ¿ok? Y luego el romper el rapport termina en grave, ¿vale? Entonces te voy a poner una metáfora para que tú lo entiendas, ¿vale? ¿Tú qué estudiaste, brother? Ingeniería mecánica. Ingeniería mecánica, ¿vale? Imagínate, bro, que cuando tú estabas estudiando ingeniería mecánica, resulta que hay un examen que suspendiste y por suspender ese examen no podías pasar al siguiente curso, y entonces el profesor de repente abre como una convocatoria para que os presentéis y sobre todo que podáis revisar vuestros exámenes, ¿vale? Entonces cuando tú te vas a presentar al profesor y quieres que el profesor como que te suba la nota, ¿vale? Porque tú quieres pasar de curso y quieres que te eche la mano, obviamente, como se dice en México, échame la mano, ¿ok? ¿Cómo tú le pedirías a un profesor que te subiera la nota? Pues con un tono como muy amigable, como, oiga, profe, ¿no hay una forma de que me pueda echar la mano? ¿Ves? ¿Y cómo estás terminando? En agudo. ¿Por qué? Porque cuando terminas en agudo, ¿ok? Es un lenguaje amistoso. Las mujeres siempre terminan en agudo, ¿sabes? Entonces cuando una mujer te pide algo, como que siempre le haces caso porque te parece inofensivo. No me salía la palabra. Me pareces como inofensivo. Oye, profe, me subes la nota, échame la mano, porfa, ¿sabes? O sea, como que... Y sobre todo, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando terminamos en agudo? Estamos reclamando
reclamando y pidiendo, ¿vale? Es un lenguaje como que efectivamente busca la amistad, busco ser inofensivo porque en el fondo yo te estoy pidiendo algo, ¿sabes? Como que te estoy reclamando, ¿vale? Imagínate que el profesor te responde que no te va a subir la nota, o a lo mejor sí, ¿vale? Pero ¿cómo te respondería el profesor en ese caso? No puedo hacer eso. Y ahí como está terminando, mira, la verdad es que, ¿sabes qué, Alejandro? No puedo hacer eso, soy el profesor, podías haber hecho un montón de cosas más, tienes que reprobar la materia, tienes que volver a cursarla, porque la verdad es que yo pienso que podrías haber dado mucho más y no lo has dado. ¿Ves? ¿Ves cómo yo estoy hablando? Termino en grave? ¿Por qué? Porque en grave, ok, es un lenguaje como más agresivo, ¿vale? Es un lenguaje más direccional y sobre todo donde se genera como más fricción, pero también donde hay más respeto. ¿Te das cuenta? Entonces, yo me he dado cuenta haciendo un montón de conferencias y de talleres en México, que normalmente la gente de México termina en agudo, pero es su forma de expresarse, de comunicarse. Entonces, la gente de México tiene que romper el patrón para hacerlos. Pero si te das cuenta, hay mucha gente en México que, por ejemplo, por ejemplo, los políticos o las personas que tienen altos cargos, si tú te das cuenta y les escuchas, no tienen ese deje que acaban en agudo. O sea, son bien alfas. Entonces, nosotros, a través de esos cambios de voz, ¿qué es lo que hacemos? Producimos diferentes emociones. Pero ¿cómo tú vas a hablar más en grave? Fíjate que cuando tú eres capaz de controlar tu respiración diafragmática y hablas, tu voz automáticamente se va a volver más grave, ¿sabes? Cuando tú estás hablando desde aquí, cuando estás hablando desde los pulmones, el aire, al tener menos recorrido, es más agudo, se dañan más las cuerdas vocales y te pasa lo que te pasa. Sin embargo, una vez que tú empiezas a trabajar la respiración, empiezas a hablar más tranquilo, porque al final la tranquilidad y la pausa hace que tu voz sea más grave, y empiezas a respirar desde el diafragma, también vas a hacer eso, pero también lo puedes hacer conscientemente, ¿sabes? Un ejercicio que, por ejemplo, te recomiendo, que es un ejercicio que yo he hecho miles de veces, ¿ok? Es el tema de tú coger un libro, ponerte una grabadora y leer una página, y en todos los puntos que haya en la página o en todas las pausas o comas terminas en agudo, ¿vale? Y luego vuelves a leer la misma página y te lo grabas y lo vas a hablar en grave. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser consciente de separar cuando estás hablando de una manera y cuando estás hablando de otra. Y entonces la repetición es lo que causa tu forma de ser. Cuanto más repites algo, más te conviertes en lo que tú haces repetidamente, ¿vale? Entonces, todas las cosas que actualmente las hagas de manera inconsciente, las tienes que volver conscientes, ¿sabes? Y tú te tienes que dar cuenta de cómo estás hablando. Entonces, muchas veces con las mujeres te va a pasar, ¿sabes? Que te empiezas a hablar en agudo y dices, hostia, ¿y cómo hablo en grave? Entonces, para eso haz ejercicios donde tú mismo conscientemente te obligues a hablar en grave, para que luego cuando vayas a hablar con las mujeres y estés justamente en una plática, se te facilite mucho, ¿vale? Entra en juegatujuego.com y gánate gratis un plan de acción personalizado en seducción para que puedas tener citas con las mujeres que más te gustan en muy poco tiempo.